Entonces, mis amados hermanos, el tema que Dios nos ha permitido tratar con ustedes brevemente se titula: Una iglesia que conquista necesita conquistadores. Una iglesia que conquista necesita conquistadores. Si nosotros preguntásemos aquí, ahora, ¿cuántos de ustedes son conquistadores o quieren ser conquistadores? De seguro que la mayoría levantaría las manos, porque nadie quiere ser un fracasado. Nadie quiere retroceder, ni mucho menos quedarse en el mismo punto. Posiblemente muchos de ustedes digan: conquistador, yo no puedo ser conquistadora. Le voy a decir que usted, a lo largo de su vida, en lo que usted ha vivido, usted ha sido un conquistador y una conquistadora muchas veces. Porque cada vez que usted ha enfrentado un objetivo, una meta, un plan o un propósito, y ha persistido y ha combatido y se ha opuesto a las adversidades u oposiciones que querían contradecir que usted logre esa meta, usted fue un conquistador. Al estudiar la biografía de varios personajes bíblicos, como por ejemplo Abraham, Moisés, Jacob, José, David, Jesucristo, los apóstoles, entre otros, por medio de quienes Dios cumplió respectivos propósitos en la tierra, encontraremos en ellos un denominador común: fueron conquistadores del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser conquistadores del reino de Dios? Amén. También, al escudriñar la vida de ellos, podemos darnos cuenta que antes de que pudieran lograr el objetivo o cumplir con la misión que Dios les encomendó, debieron practicar ciertos principios que son indispensables para poder ser conquistador para el reino de Dios. Y en esta exposición breve estudiaremos algunos de esos principios. Por eso podemos decir que este tema solamente vamos a estar viendo la primera parte, pues hay muchos más principios que por razones, ¿verdad?, que no debemos exponer o explicar, no vamos a tratar en esta noche. Entre ellas, las del tiempo, porque no queremos cansarle. El tema, repito, para que lo recordemos: una iglesia conquistadora necesita conquistadores, porque la iglesia está compuesta por seres humanos, individuos, y la iglesia como tal se refiere a las personas. Por lo tanto, cuando se dice una iglesia conquistadora, se está diciendo de una iglesia cuyas personas que se congregan allí son conquistadores. Aquí se ha dicho en muchas ocasiones que esta es una iglesia donde hay muchos ministerios, y es una realidad, es una realidad. Se ha dicho que es una iglesia de avance, que es una iglesia de éxito, que es una iglesia grande en el sentido espiritual, y yo creo que es así. Entonces, en vista de ello, es bueno que desde ya usted vaya conociendo cuáles son las características que debe poseer un conquistador del reino de Dios. Es importante la definición de los términos, ustedes lo saben eso ya. Como estamos hablando de conquista, vamos a ver qué significa eso, conquistar o conquista. Al estudiar el significado de la palabra conquista, hallamos varios significados o acepciones. 1. Obtención del dominio y control de una población, territorio o posición como consecuencia de una guerra. 2. Posición o población o territorio cuyo dominio y control se consigue como consecuencia de una guerra. Por ejemplo, durante el primer año de la guerra mundial, el ejército alemán logró numerosas conquistas. También significa logro de un objetivo mediante un gran esfuerzo. Préstele atención a eso, que ese significado es que a nosotros nos interesa. Lograr un objetivo mediante un gran esfuerzo. Podemos decir entonces que cada propósito, misión o meta que Dios desea que alcancemos es una conquista que Dios nos propone a nosotros.
La acción de conquistar la vemos también en la vida cotidiana, ya que cada objetivo que se busca no se alcanza si usted no se decide a conquistarlo. Sin embargo, mientras la humanidad sin Dios conquista, en la mayoría de los casos, para satisfacer su ego, un conquistador divino debe hacerlo para exaltación, gloria y honra de Dios y la expansión de su reino. Entonces ahí hay una diferencia, porque muchas personas conquistan, son esforzados, son valientes, son personas que persiguen objetivos, que persiguen metas, pero ¿cuál es el propósito final de esos objetivos que ellos persiguen? ¿Es glorificar a Dios? ¿Es que el reino de Dios se expanda? No, sino satisfacer su ego, satisfacer su delirio de grandeza, satisfacer su deseo de dominio. Nosotros en el reino de Dios no es así, sino que es para gloria y honra de Dios y para que su reino sea expandido. Así que en ese sentido es que debemos ser conquistadores. Principios necesarios para ser un conquistador de Dios exitoso. Principios necesarios para ser un conquistador de Dios exitoso. No se espante, porque que a veces se cree que cuando se habla de prosperidad y que cuando se habla de éxito y que cuando se habla de avance se está refiriendo solamente al aspecto económico, al aspecto financiero. No es verdad. Éxito quiere decir no fracasar, y nadie quiere fracasar en nada que emprenda. Usted no quiere fracasar en un ministerio, usted no quiere fracasar en una misión que Dios le mande a cumplir, ¿o sí? ¿Usted quiere fracasar en los estudios? ¿Usted quiere fracasar en el hogar? Usted quiere ser exitoso en todo lo que usted emprenda. Entonces, como conquistador para el reino de Dios, debemos también ser exitosos. Ahora, aquí hay otro punto importante que tenemos que tomar en consideración. Allá afuera, en el mundo secular, se le da o se hace mucho énfasis en las habilidades, en la capacitación, en la preparación secular o humana como tal. Aquí dentro del reino de Dios es importante aquello, pero hay algo más importante que nosotros tenemos que prestarle atención, y que es lo que a la larga va a permitir que Dios vaya con nosotros donde quiera que vayamos, como dijo Moisés. Así que lo más importante no es la habilidad que usted tenga o que yo tenga, ni los estudios seculares o cotidianos que usted haya realizado o que realice en el futuro. Ahí va el primer principio importantísimo, que es la piedra angular del éxito en Dios en todas las áreas. Principio llamado la integridad de corazón. La integridad de corazón. En el Salmo 78, verso 72 dice, hablando acerca de David: y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. David fue uno de los más grandes conquistadores de Dios, todos lo sabemos. El mayor y más importante conquistador ha sido Jesucristo, porque la gloria siempre hay que dársela a quien le pertenece, que es a Jesucristo. Un principio que caracterizó a David fue la integridad de su corazón. Entonces, aquí se parte de la integridad de corazón, de la pureza del corazón. ¿Por dónde comienza un conquistador del reino de Dios? Por la integridad de su corazón. Integridad significa, como bien muestra la Biblia, que la persona íntegra es la que lleva una vida intachable, la que actúa con entereza moral. De hecho, los términos hebreos relacionados con la palabra integridad provienen de una raíz que significa entero, intacto, sin tacha o defecto. Eso significa íntegro, entero, intacto, sin tacha o defecto. O sea que si yo soy un charlatán, yo no califico para ser un conquistador del reino de Dios. Si yo soy un mentiroso, yo no califico para ser un conquistador del reino de Dios. Si yo falto a mi palabra, si yo ando como Pedro por su casa, como decimos nosotros, saltando y brincando como los chivos, sin orden, ni ley, ni ton ni son, entonces yo no estoy capacitado para ser un conquistador del reino de Dios.
No se ponga serio, mi hermano, eso es una realidad. Dios es perfecto. No es verdad que usted o yo, llamándonos ministros de Dios, nosotros tenemos que dar ejemplo, nosotros tenemos que ser intachables para que cuando se vea nadie nos pueda acusar, como dice la Biblia en Tito capítulo 1. Palabras sanas y irreprochables para que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de usted y de mí. Pero si usted es un charlatán, o si yo soy un charlatán, si soy un mentiroso, entonces el enemigo va a poder decir cosas de mí y tiene base para decirlo. Entonces ahí yo estaría faltando. Entonces, sin un corazón íntegro, escuche bien, escuche esto, por eso le decía que no se desvíe. Sin un corazón íntegro no se puede estar en la presencia de Dios y tampoco ser un conquistador aprobado por Dios. No se puede. Para conquistar para el reino de Dios es imprescindible estar en su monte, es decir, estar en su presencia, y esto solo es posible si existe integridad en el corazón del individuo. Si usted lo duda, mire cómo lo dice el mismo Dios en su palabra. En el Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ahora, escuche bien lo que yo voy a decir y lo voy a explicar para que no malinterprete. El que está en el monte del Señor no es el que está, no es el que ayuna mucho necesariamente, ni el que ora mucho. Y se lo voy a explicar para que no me malinterprete. Porque yo puedo ayunar mucho, yo puedo estar orando mucho con los propósitos incorrectos en mi corazón. Entonces, si mi corazón no es íntegro, yo no voy a estar en la presencia del Señor, aunque haga todo eso. Lo que significa que la integridad del corazón tiene que ir acompañada de todo lo que yo haga para que reciba la aprobación de Dios, ¿sí o no? Si no, usted podrá hacer muchas cosas, pero usted se irá solo. Y yo no quiero hacer nada, ni usted quiere hacer nada, si no es con la presencia de Dios. Moisés le dijo: nosotros no vamos a ir si tú no vas con nosotros. Entonces Dios dice: para yo ir contigo, tu corazón tiene que ser íntegro delante de mí. Eso es así de sencillo. ¿Sabe por qué le digo, mis amados? Estas cosas hay que decirlas. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Y nosotros podemos creer que ayunar mucho y orar mucho sin un corazón aprobado delante de Dios, creemos que eso está recibiendo un 100 delante de Dios. Y no. No se espante, mi hermano, diga algo, diga que estoy equivocado yo, que es verdad, diga amén. Usted no había escuchado esa cosa, pero esa cosa hay que comenzar a decirla, porque hay personas que están sinceramente equivocadas. ¿Usted me entiende? Por eso hay personas que se preocupan más por estar en un monte que porque Dios le cambia el corazón. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Dice que primero el que está en su monte tiene que ser limpio de mano y puro de corazón. Eso es lo que Dios dice. Entonces, eso, todo lo que yo haga tiene que ir acompañado de eso para que pueda recibir una aprobación de Dios. ¿Usted está entendiendo? Segundo principio, la obediencia. La obediencia, que significa sometimiento, es imprescindible para que pueda la voluntad de Dios o deseo de Dios manifestarse en la tierra por medio de los seres humanos. Es imprescindible la obediencia. ¿Por qué? Jesucristo dice en la oración del Padre Nuestro: ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo Dios hace su voluntad en la tierra? Porque voluntad es deseo. Lo que Dios quiere que se haga. ¿Cómo Dios puede hacer eso aquí? A través de un hombre y una mujer. Pero si ese hombre o esa mujer no le obedece a Dios, ¿cómo Dios va a hacer su deseo a través de esa persona? No, ¿verdad? Entonces, para ser un conquistador de Dios, también hay que estar dispuesto a someterse a Dios, a obedecerle a Dios.
para que Él pueda cumplir ese propósito. Dios está más interesado en que nosotros lo obedezcamos que en que nosotros apliquemos principios y cosas que a lo mejor están correctas, pero que le falta algo. Buenas intenciones, pero no basado en su palabra. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Se lo voy a poner con un ejemplo. Que si usted quiere ayunar y usted se quiere sacrificar y Dios le dice que no lo haga, para Dios es más importante que usted lo obedezca que usted haga eso. Eso es lo que quiere decir la palabra. Pero tenga cuidado, no deje de hacer lo que usted está haciendo. Usted oye, no deje de hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo porque la Biblia habla del ayuno, habla de la oración. Pero lo que la Biblia dice también es que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de corazón. Y tiene que tener un corazón aprobado, buenos propósitos. Si no, a Judas no merecía morir. Ni los que crucificaron a Jesucristo tampoco. Porque estaba escrito que Jesucristo muriera. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo usted me explica a mí que si estaba escrito que Jesucristo muriera y Judas fue el que lo entregó para que Jesucristo muriera, entonces, ¿cómo usted me explica a mí que Judas era hijo de perdición y fue condenado? Por el propósito, porque Judas no se propuso entregar a Cristo sabiendo ni queriendo hacer la voluntad de Dios, usted ve, sino que él lo hizo porque él era traicionero de por sí. Y él lo hizo por maldad, pero Dios tenía otro objetivo detrás de eso que él estaba haciendo. Pero él no estaba consciente de que estaba haciendo la voluntad de Dios, ni quería hacerlo. Por lo tanto, sus acciones no recibieron aprobación de Dios. ¿Usted ve? ¿Usted está entendiendo o está muy complicado eso? Eso está complicado. Pastor, está complicado, dígame de verdad. Si queremos conquistar para el reino de Dios, tenemos que escucharle y obrar de acuerdo a sus deseos. ¿Usted está escuchando eso? Si nosotros queremos ser conquistadores para el reino de Dios, tenemos que escuchar los deseos de Dios y obedecerle. Porque Dios es quien determina lo que nosotros hemos de hacer, no nosotros. Dios es quien dice: levántame esta obra aquí, hazme esto, muéveme aquello. Siendo nosotros solamente apenas obreros dentro de su viña. No soy yo quien decide lo que se va a hacer, o sea, como ser humano, sino Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántos se están entendiendo? Dios pone su querer y su hacer en nosotros de acuerdo a su voluntad, según Filipenses 2:13. Pero si no estoy dispuesto a obedecerle a Dios, ¿cómo se materializa o concretiza esa voluntad divina? Una persona obediente es un facilitador del cumplimiento de los planes de Dios. Oiga, qué precioso eso. Una persona obediente es un facilitador. Por eso es importante, mi hermano, que se le obedezca a Dios, para que entonces, por medio de esa obediencia, Dios pueda cumplir su deseo. Y por eso es que es tan apreciado delante de Dios cuando una persona le obedece. Una persona obediente es un facilitador del cumplimiento de los planes de Dios. Tercer principio, la fe. Precioso, extraordinario, gigante, fortalecedor, exhortador y motivador. Y todo lo demás que usted puede encontrarle, puede aplicárselo a la fe. En el Antiguo Testamento hay 3 términos que se refieren a la palabra fe. Refugiarse en, contar o depender de, y descansar en. ¿Usted lo escuchó? Lo repito. Refugiarse en, contar o depender de, descansar en. Esas 3 palabras se referían en el Antiguo Testamento a la palabra fe. Pero la fe también es sinónimo de confianza. Es estar seguro de algo sin necesidad de verlo antes. Repito esa última parte. Es estar seguro de algo sin necesidad de verlo antes. La fe entonces nos permite estar seguros de que obtendremos la conquista
porque descansamos, confiamos y nos refugiamos en Dios. ¿No escuchó usted, parece? Lo repito esa última parte, porque por eso es que usted y yo permanecemos de pie. Usted y yo permanecemos de pie por confiar en Dios. Usted nunca va a ser un conquistador ni una conquistadora si la fe que Dios le pone a usted, usted no la pone en práctica. Porque nada más hay dos: fe o incredulidad, que es lo opuesto. Si usted no le cree a Dios, es decir, si no tiene fe, entonces va a ser un incrédulo. Entonces el que le cree a Dios va a ser un conquistador, pero el que no le cree a Dios va a ser un derrotado. Tan sencillo como eso. La fe nos permite estar seguros de que obtendremos la conquista porque descansamos, confiamos y nos refugiamos en Dios. Así que yo estoy seguro y usted está seguro de la conquista y de la victoria, no porque usted se le supone, sino porque usted sabe que Dios es fiel y que Dios nunca falla a lo que Él dice. Y usted se mantiene confiado esperando eso y caminando sobre eso y descansando sobre Dios y refugiándose en Dios y contando con Dios. Pero la fe va a ser probada. Para saber si en verdad nuestra fe es genuina, Dios nos va a probar, trayéndonos cosas que van a aparentar contradecir lo que Él ha prometido o lo que Él ha dicho que va a hacer. Y ese es el periodo de prueba de nuestra fe. No es que Dios se olvidó, ni que Dios se tardó. Es un periodo de prueba de nuestra fe, para ver si andamos o no en su ley. Como lo hizo con David, como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham. Yo no sé si usted está entendiendo. Por eso es que yo le digo a usted, la iglesia es una iglesia de conquista, es una iglesia que está en victoria. Pero yo se lo estoy diciendo a usted no porque yo estoy mirando silla aquí, ni porque estoy mirando seres humanos, sino la palabra, la promesa y la confianza que hay que tener en Dios. Es en base a eso. No en base a que yo dormí bien y hoy yo estoy alegre y yo estoy contento. No, es en base a la firmeza, a la seguridad de la palabra de Dios, que dice que su palabra no pasará, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y dice que nosotros andamos por fe y no por vista. O sea que si Dios me dijo a mí que soy un hombre próspero, si Dios te dijo a ti que tú eres una mujer próspera, tú tienes que vivir, caminar con eso, aunque te falten 5 pesos para tú comprar un pan. Es que no es en lo que esté pasando en tu vida, en lo físico. Es que tú tienes que recordar lo que Dios te ha dicho, lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que tienes que recordar y vivir permanentemente con eso. Porque si no lo haces, entonces va a venir el otro elemento y te va a traer lo contrario, la incredulidad. Y la incredulidad bloquea todo. Además, la fe es un escudo que nos permite apagar los dardos encendidos del maligno, dice Efesios 6:16. Otra declaración poderosísima que nos da Dios de la fe. En Efesios 6:16 dice: tomad el escudo de la fe, con el cual se apagan los dardos encendidos del maligno. Entonces muchas veces el cristiano no emplea esas armas que Dios le da. Dios mismo te dice que la fe es un escudo. Así que cuando vengan dardos a tu mente por medio de pensamientos contrarios a las promesas de Dios, cuando te quieran afligir, tú simplemente dices: con el escudo de la fe apago todo dardo encendido del diablo. Y ahí tú vas a combatir, no con fuerza tuya ni con palabra tuya, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada palabra que hay escrita en la Biblia es una declaración, es como si fuera una ley. Cuarto principio, la perseverancia. Perseverancia significa dedicación y firmeza en las actitudes. Préstele atención a esto: dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las cosas. En otras palabras, dándole una definición nosotros, significa cuando usted se pone en algo y usted se mete en eso y hasta que usted no lo logra, usted no suelta eso. De la biografía del dueño de Microsoft, que es considerado el hombre más rico del mundo, y dice que ese hombre era tan empecinado, pastor,
con las cosas, oiga bien, que a veces él se acostaba con correa, zapato, media, saco y corbata. Y cuando se despertaba, él no se preguntaba, ¿y por qué me acosté así? Él seguía en lo que estaba haciendo. Ha hecho eso en su vida para cosas que perecen. Y uno ve entonces muchas veces, pastor, como hablábamos ahorita, que para las cosas que no perecen a veces somos tan perezosos. Debe darnos vergüenza muchas veces a nosotros que un hombre por cosas materiales, terrenales, hiciera y se entregara como se entregó él. Eso se llama perseverancia, mire, al máximo nivel. Que cuando decide lograr algo, no se detiene hasta el final. Entonces, en la ruta hacia la conquista, las dificultades no se harán esperar. De hecho, se nos presentarán en varios frentes y de formas diversas. Tenemos que saber de antemano que tratarán de impedirnos llegar a la meta y que, sin embargo, no debemos detenernos hasta lograr el objetivo. Nadie que no esté dispuesto a sobreponerse a las adversidades y oposiciones podrá ser un conquistador del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que para conquistar hay que superar dificultades, hay que superar adversidades, hay que superar oposiciones. Y hay personas que no quieren sacrificarse para nada. Y sin embargo le dicen al Señor cantando muchas veces que lo aman más que a su vida. Aman a Dios más que su vida y sin embargo no pueden caminar 2 o 3 esquinas a pie porque no tienen dinero para pagar un motoconcho y a lo mejor consideran que la iglesia está un poquito retirada y aman a Dios más que su vida. Bendito Dios. Aleluya. Y otros, usted sabe el animal que le llaman el perezoso, ¿verdad? Que duerme, yo no sé si son 16 horas al día. Yo le digo, mire, si usted quiere ser un fracasado en su vida, acostúmbrese a no sacrificarse, a no esforzarse. Porque todo implica un sacrificio. Para todo hay que dejar algo, hay que hacer algo, hay que sacrificar algo. Nadie que no esté dispuesto a sacrificar, óigame, yo no lo voy a engañar, ni se engañe usted tampoco. Usted no va para ningún lado, para la salvación tal vez. Pero no va a conquistar nada, no va a conquistar ni el territorio de una hormiga va a conquistar. Porque cuando se presente, las hormigas van a comenzar a picarlo y va a decir, esto duele demasiado, yo me voy. ¿Y usted cree que con actitud de cobardía, con actitud de pereza, con actitud de huidizo, usted cree que usted va a enfrentar una malicia de Satán? No, tiene que ser con decisión en Dios. Ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8 dice: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita. Observe que dice y menciona a los cobardes. Un cobarde no persevera ni resiste, por lo tanto tampoco puede ser un vencedor, ni mucho menos un conquistador. ¿O sí? ¿Puede un cobarde ser un conquistador? No, porque implica vencer dificultades, implica vencer adversidades. Finalmente, a modo de resumen, aquí solo hemos estudiado algunos principios que debemos practicar para que podamos ser conquistadores del reino de Dios. La integridad de corazón, la obediencia, la fe, la perseverancia. Existen otros, pero sí podemos asegurar que si falta uno de los que aquí hemos analizado, no podremos ser exitosos en un proyecto divino.